Hola, sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo video. En esta ocasión empezaremos analizando los conceptos fundamentales no solo para empezar en este curso, sino para empezar en el mundo de la programación. Esos conceptos son algoritmo, pseudocódigo y diagramas de flujo, aunque haremos un énfasis especial en lo que es el algoritmo. ¿Por qué? Porque el algoritmo es la piedra angular de la programación. En cierto modo podríamos decir que es su esencia. Ahora bien, ¿qué es un algoritmo? Es un método para la resolución de un problema que consta de al menos de los siguientes pasos: análisis del problema y desarrollo del algoritmo. Aquí se debe describir la secuencia ordenada de pasos que conducen a la solución de un problema dado. Esta secuencia de pasos no debe tener ambigüedades, o sea que debe ser preciso y concreto. Pongamos un ejemplo: sacar el área de un rectángulo. Primero tenemos que saber la medida de su base y de su altura. Una vez sabiendo esos dos datos, tenemos que multiplicarlos para finalmente poder obtener el resultado. Ya analizamos el problema y ya desarrollamos el algoritmo, que en resumen sería saber la medida de los lados, multiplicarlos, obtener el resultado. Ahora viene la fase de codificación. Aquí debemos expresar el algoritmo como un programa en un lenguaje de programación. En este caso nosotros lo representaremos mediante un pseudocódigo o diagramas de flujo. El lenguaje de programación lo dejaremos para otros cursos. Ahora viene la ejecución y la validación, que es la última etapa. La ejecución y la validación no es más que poner nuestro programa a prueba, ponerle diferentes entradas y validar que nos arroje los datos correctos. Esto se hace mediante procesos de compilación y depuración que más adelante iremos viendo poco a poco. Ahora, ¿cuáles son las características de un algoritmo? Las características fundamentales que todo algoritmo debe cumplir es que debe ser preciso e indicar el orden de la ejecución. Es decir, debe indicar el orden de la realización de cada paso. Debe pasar de un paso a otro, no se puede saltar ninguno y siempre debe venir bien explicado, sin ambigüedades. Debe estar bien definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. No debe haber variaciones de un resultado a otro, porque si no, habría un mal diseño del algoritmo. Y por último, debe ser finito. Esto se refiere a que un algoritmo debe tener fin. Se debe terminar en algún momento. Y ahora, la definición de un algoritmo debe describir tres partes: entrada, proceso y salida. La entrada serían los datos que nosotros tenemos para poderlos procesar. En el ejemplo anteriormente expuesto, que fue el área de un rectángulo, nuestras entradas eran la medida de la base y de la altura. El proceso es la multiplicación y la salida sería el resultado obtenido. Ahora bien, hagamos un énfasis fuerte en el concepto de algoritmo. Pero antes debo decirles que un programador es más que nada una persona que resuelve problemas. Por lo tanto, para llegar a ser un programador eficaz, se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático. A lo largo de este curso, nos referiremos a la metodología necesaria para resolver problemas mediante programas, concepto a la cual denominaremos metodología de la programación. Y el eje central de esta metodología es el concepto sobre el que ya hablamos, el algoritmo. Como ya lo habíamos dicho, es un método para resolver un problema. Así que solo se puede llegar a realizar un buen programa con el diseño de un algoritmo y una correcta estructura de datos. Al decir estructura de datos me refiero a un buen procesamiento de los datos. Ahora bien, podríamos decir que el algoritmo es independiente tanto del lenguaje de programación como de la computadora que los ejecuta. Así que, en cierto modo, sin algoritmo no puede existir un programa. De ahí la importancia del algoritmo. El algoritmo va a ser el proceso con el cual vamos a darle trato a esas entradas para producir una salida. En la ciencia de la computación y de la programación, los algoritmos es lo más importante. Un lenguaje de programación es tan solo un medio para expresar un algoritmo, y la computadora es solo un medio para ejecutarlo. Tanto el lenguaje de programación como la computadora son los medios para obtener un fin: conseguir que el algoritmo se ejecute y efectúe el proceso correspondiente. Demos un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, una receta de cocina. Las entradas son los ingredientes y los utensilios empleados. El proceso es la elaboración de la receta en la cocina y la salida es la terminación del plato. Ahora bien, esa receta, sea cual sea, va a ser la misma ya sea expresada en idioma japonés, que en idioma francés, que en idioma español, que en idioma inglés. Lo único que va a cambiar es la manera en la que está expresada, pero los pasos van a seguir siendo los mismos. Pasa lo mismo con los algoritmos.
Podemos expresar un algoritmo en C++, en Java, en Python, pero el algoritmo va a seguir siendo los mismos. De ahí su importancia y la importancia de los pseudocódigos o diagramas de flujo, ya que esos son las maneras gráficas de un algoritmo entendibles para el humano. Así que si logramos el propósito del curso, que es que logren construir algoritmos de manera eficaz, ya tienen las puertas abiertas para lo que es la programación. Y es lo que en ocasiones muchas veces pasa. En las escuelas meten primero los lenguajes de programación, pero sin explicar qué es un algoritmo como tal, y por lo tanto termina habiendo confusiones. Así que en este curso espero poderles ayudar en eso. Ahora bien, la manera de presentar un algoritmo. Estamos hablando de los pseudocódigos y los diagramas de flujo. Antes de empezar en un lenguaje de programación, esas son las dos mejores opciones para que podamos entender la lógica y el pensamiento de un programador. Y al decir la lógica y el pensamiento de un programador, me refiero a la manera en la que un programador debe analizar ese problema. Debe analizarlo para encontrarle una solución posterior, tal y como ya lo hemos dicho. Sin esa lógica y ese pensamiento, no podremos lograr un buen algoritmo. Y si no hay buen algoritmo, no habrá buen programa y por lo tanto no habrá buen programador. Y pues el diagrama de flujo y el pseudocódigo serán nuestras herramientas para adentrarnos en el mundo de la programación. Espero que con esta pequeña explicación sobre la importancia del algoritmo y sobre qué pasaría si no desarrollamos un buen algoritmo, hayan entendido un poco más sobre por qué hacemos mucho hincapié en el algoritmo. Y esta no va a ser la única vez que esté mencionando la palabra algoritmo, algoritmo, sino que será un concepto que trataremos a lo largo de todo el curso para que logremos ser buenos programadores. Sin más, espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse y darle like para que puedan seguir apoyando este contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.